Bueno, entonces lo primero que debemos determinar es el par torsor que hay sobre el eje. Recordemos que este eje es este, que acá, el que vamos a analizar. Entonces, para poder determinar el par torsor, utilizamos la fórmula potencia es igual a torque por omega o 2pi sobre 60, el par torsor por las RPM. Por tanto, pues el par torsor es igual a 60 por la potencia sobre 2pi por las RPM. Esto es igual a 60 por 12 kilovatios sobre 600. 12 por 10 a la 3 para dejarlo en vatios. Y que el par torsor me quede en newton metro. Entonces tenemos 60 por 12 exponente 3 dividido 600 por 2pi. Nos queda un par torsor de 190.98 newton metro. Bueno, y esta potencia la consideramos de 12 porque es la potencia del motor donde las pérdidas pues prácticamente son para nosotros en este caso despreciables. Bueno, este par torsor que tenemos es el par torsor de entrada aquí en este engranaje helicoidal. Ese par torsor tiene que ser el mismo a la salida, ya que tenemos una entrada y una salida. Si hacemos un diagrama de par torsor en el árbol, vamos a tener lo siguiente. En el rodamiento, pues lo que vamos a encontrar es un apoyo. Aquí va a haber una entrada de par torsor. Y luego una salida. En otras palabras, el eje va a estar siendo sometido a par torsor desde acá hasta acá. En otras palabras, quiere decir que hay torsión en ese segmento del eje. En el resto del eje no debe haber torsión. Este par torsor que hay dentro del eje es de 190.98 newton metro. Bueno. Como tenemos un elemento de entrada y un elemento de salida, este es el comportamiento. Donde tuviéramos varias salidas, nos toca el ejercicio de decirnos cuál es el porcentaje de salida en cada uno de los elementos de transmisión de salida de potencia. Con ese par torsor podemos determinar la fuerza tangencial que hay sobre el engranaje helicoidal. Entonces, para ello vamos a traer la gráfica de comportamiento de las fuerzas de un engranaje helicoidal. Esta es la distribución de cargas que hay en un engranaje helicoidal, donde está acá la fuerza tangencial. Esa fuerza tangencial la podemos determinar por medio del par torsor. El par torsor se transmite gracias a la fuerza tangencial. Entonces podemos decir que el par torsor que hay en B es igual al radio que hay en B por la fuerza tangencial de B. Por tanto, la fuerza tangencial de B es igual al par torsor de B, que es 190.98 newton metro por 10 a la 3 para dejar en milímetros, sobre el radio de B. Resulta que yo ya conozco el diámetro de B, el diámetro primitivo, el diámetro de trabajo, que es 140 medios, que es el radio. Esto nos debe dar la fuerza tangencial en newtons. Exponente 3 dividido 70. Esto es 2728.37 newtons. Listo. Teniendo ya la fuerza tangencial y conociendo el ángulo de presión y el ángulo de hélice, puedo obtener la componente radial y la componente axial de la fuerza que está haciendo contacto con en ese engranaje helicoidal. Entonces, tenemos un ángulo de presión de 20 grados y un ángulo de hélice de 10 grados. Entonces, esto es 10 grados y el ángulo de presión de 20 grados. Este es el ángulo de presión proyectado. Por lo general, en los engranajes helicoidales siempre le dan a uno el ángulo de presión proyectado, no el real. Este sería el real, que es normal al contacto. Bueno.
con esto, bueno, entonces recordemos, la fuerza tangencial es esta que está acá abajo. Esta de acá es la fuerza tangencial. Con el ángulo de presión puedo determinar la carga radial. Puedo decir que la tangente del ángulo de presión es igual a la carga radial sobre la carga tangencial. Por tanto, si deseo determinar la carga radial, esto es igual a la carga tangencial por la tangente del ángulo de presión. Entonces, la fuerza radial en B es igual a la fuerza tangencial en B por la tangente del ángulo de presión. Esto es 2728.37 por la tangente de 20 grados. Por la tangente de 20 grados. Esto nos da que la carga radial es de 993.045 newtons. Y para obtener la carga axial utilizamos el ángulo de la hélice. Este ángulo de acá es de 10 grados también, ¿sí? Que es este mismo ángulo que acá. Por tanto, la tangente del ángulo de la hélice es igual a la carga axial sobre la carga tangencial. La carga axial es igual a la carga tangencial por la tangente del ángulo de la hélice. La fuerza axial que hay en B es igual a la fuerza tangencial de B por la tangente del ángulo de la hélice, y esto es 2728.37 por la tangente de 10 grados. Nos queda que la fuerza axial es igual a 2728 por la tangente de 10 grados a 481.085 newtons. Siempre las cargas radiales y axiales deben ser menores que la carga tangencial. La carga tangencial debe ser la mayor, ¿sí? El deseo o el uso de estos elementos es transmitir potencia, y la potencia se transmite por medio del torque. Entonces, por tanto, la fuerza tangencial siempre se desea que sea lo más grande posible. ¿Para qué las cargas radiales y las cargas axiales? Para mantener el contacto entre elementos, ¿sí? Se conocen como cargas de contacto o fuerzas que mantienen el contacto entre los elementos mecánicos. Ya teniendo estas tres fuerzas, vamos a determinar las fuerzas que hay sobre este otro elemento, que es el piñón circular de eje de dientes rectos, C, donde podemos decir que el par torsor en C es igual a la fuerza tangencial en C por el radio de C. Por tanto, la fuerza tangencial que hay en C es igual al par torsor, que es de 190.98 newton metro por 10 a la 3 para dejar en milímetros, sobre el radio de C. Resulta que yo ya conozco el diámetro de trabajo, el diámetro primitivo. Entonces el radio es 90 medios. Por tanto, nos queda que la fuerza tangencial es 190 exponente 3 dividido 45. Esto nos da una fuerza de 4.244.13 newtons. Bueno, ya teniendo la fuerza tangencial, puedo determinar la fuerza radial. Este elemento, ¿sí? Este engranaje circular de dientes rectos no tiene carga axial, solamente tiene carga radial y carga tangencial. Aquí viene el engranaje circular, aquí está el diente, y la fuerza que se está transmitiendo es así, donde una componente radial, pongámosla en verde, una componente radial y la otra es tangencial. ¿Listo? No, esto es un ejemplo, esto no es la posición de este, ¿sí? Luego lo miramos bien. La posición de este, el contacto está acá por detrás del eje. ¿Listo? O sea, está en este punto, pero por detrás. Por detrás, no, perdón, por delante. Y acá está por detrás.
en este mismo punto, pero en la parte de atrás, mírenlo, aquí en la parte de atrás. ¿Sí lo ven? Entonces, si dibujo el real, digamos que voy a dibujar el real, que estoy parado y estoy viendo los ejes. ¿Qué ejes coordenados? El eje X lo estoy viendo hacia nosotros. Digamos que estoy parado acá y estoy viendo el eje desde acá. Listo, estoy viendo el eje desde acá. Entonces, el eje X apunta hacia nosotros, el eje Y sube y el eje Z lo vería así. Listo. Entonces, el contacto en este piñón se encuentra aquí atrás. Aquí viene el diente, tiene una componente tangencial y tiene una componente radial. En la rueda, ¿sí?, que es esta de acá, esta es la rueda helicoidal, pongámosle a este C, esa es la fuerza tangencial C, la fuerza radial C, en el piñón. En la rueda, que es más grande, hombre, estoy confundido. El contacto es por delante, ya lo había dicho. El contacto es por delante. Aquí, por delante. Mire que viene aquí, por delante de él, ¿sí? Por delante. ¿Y hacia dónde va girando? Esto va girando en el sentido positivo del eje X. Sí, este es el omega, sentido positivo. ¿Hacia dónde va la fuerza tangencial? Este es el sentido de giro en el piñón. En la rueda el sentido de giro es exactamente el mismo. X, Y, Z. Aquí el contacto sí está por acá por detrás, ¿sí? Listo. Este es el sentido de giro. ¿Por qué? Porque están pegados al mismo eje y como están pegados al mismo eje, pues giran en el mismo sentido, obviamente. Pegados no, están unidos al eje, giran sincrónicos con el eje, ¿sí? Bueno. Entonces, recordemos, la rueda es una entrada de energía. O sea, a la rueda hay que golpearla para hacer que gire en este sentido. ¿Cómo es el golpe? El golpe viene así. Esta es la fuerza tangencial que hay en B. Listo. Esta es la carga externa. La carga externa y es la fuerza que este piñón de acá, el piñón de atrás, le hace a la rueda, ¿sí?, para ponerla a girar en este sentido. ¿Qué responde la rueda? La rueda responde con una fuerza igual y en sentido contrario. Esta es la fuerza que B le hace a C. Esta es la que C le hace a B. Y yo siempre evalúo las cargas externas, siempre las cargas externas que hay sobre el elemento. Este es el golpe que hay sobre esta rueda. Ahí tenemos una carga radial, que es esta, la fuerza radial en B, y además tenemos una fuerza axial. ¿Sí? Recuerden que nosotros determinamos una carga axial, una carga radial y la carga tangencial. Nos queda faltando por determinar una carga axial. La carga axial es paralela al eje. El eje es paralelo al eje X. Entonces, la carga axial que yo voy a ver aquí en este contacto tiene dos opciones. O es saliendo de la pantalla o es entrando a la pantalla. Son las únicas dos opciones que tiene la fuerza axial en B. Entonces, por detrás, yo voy a ver los dientes de este piñón, lo voy a ver así, en esta otra posición, por detrás, por detrás. Él va a estar esperando el golpe, ¿sí?, para que gire en un sentido, en este sentido, en el sentido positivo de las X. Entonces, para que gire en el sentido positivo, la carga axial es hacia la derecha, hacia allá. Si es hacia la derecha, está saliendo de este gráfico en 2D. Está saliendo positivo en el eje X. Esta es la carga axial en B. Muy bien. Ahora sí, las fuerzas que hay sobre el piñón C. Tenemos una fuerza tangencial, ¿sí?, que es de 4.244. ¿Hacia dónde va?
Mire el sentido de giro, ¿sí? Este elemento de transmisión de potencia entrega energía. Como entrega energía, el par torsor es contrario al sentido de giro. Si es contrario al sentido de giro y el golpe está en este diente de acá, la fuerza tangencial tiene que ser en este sentido. Este golpe. Ya. Perfecto. Esta es la fuerza tangencial en C. Entonces recordemos, si es una entrada, el par torsor y el giro tienen el mismo sentido. Si es una salida, el giro y el par torsor tienen sentidos contrarios. Como ya tenemos la fuerza tangencial, podemos indicar hacia dónde va la fuerza radial. La fuerza radial siempre va entrando al elemento. Esta es la fuerza radial en C. Ya tenemos la posición de las fuerzas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Llevar esas fuerzas al eje. Vamos a darle algo de inclinación al eje para que quede más fácil entenderlo. Este es el eje o el árbol de transmisión de potencia. Aquí tenemos los ejes coordenados X, Z y Y. Y y Z. Siempre es importante dibujar los ejes coordenados para saber hacia dónde vamos a dibujar las cargas. Entonces, sobre el eje X está montado el árbol de transmisión de potencia. Aquí voy a observar la rueda B y acá va a estar el piñón C. Como no voy a estudiar ni la rueda ni el piñón, sino que voy a estudiar el árbol, voy a transmitir o voy a trasladar esas fuerzas al árbol. Aquí en la rueda las tenemos acá en la parte de atrás, entonces voy a transmitir esas cargas que hay acá, que se encuentran en este punto, al árbol. Al transmitir la fuerza radial al árbol no hay ningún problema, ¿sí? Porque su línea de acción pasa por el eje. Bueno, entonces voy a trasladar la fuerza radial de B, esta es la fuerza radial de B, voy a trasladar la fuerza tangencial, miren que es paralela al eje Y, esta es la fuerza tangencial, pero esta fuerza tangencial sí salió de su línea de acción, o sea, hay que tener en cuenta el radio por la fuerza tangencial, ahí se genera un momento ¿qué? Se genera un momento torsor. Ese momento torsor tiene que ser igual al par torsional con el que hicimos los cálculos, 190.98. Entonces, ese par torsor está en el sentido de las X positivas. Aquí lo estoy dibujando en morado o en púrpura y es este. Es el par torsor de B, que es igual al par torsor de C. ¿Por qué? Porque tenemos una entrada y una salida. Bueno. Y me queda faltando por trasladar la carga axial. La carga axial es paralela al eje X y va en el sentido positivo del eje X. Esta es la fuerza axial en B. Acá está la fuerza axial en B. Al trasladarla también tengo que tener en cuenta el radio. Este momento que se genera, si es un momento flector, ese momento que se genera en B, ese momento flector es igual al radio por la fuerza, son totalmente perpendiculares, no necesito realizar el producto cruz. El radio es 140 medios, o sea 70, por la fuerza axial, donde la fuerza axial en B es de 481 newtons. Por tanto, el momento es de 70 por 481, esto nos da 33.675.97 newton milímetro. Ese momento flector, ¿sí?, que está produciendo la carga axial se encuentra en este momento. Observemos que el eje, que el radio es paralelo al eje Z y que la carga axial es paralela al eje X. Por tanto, este momento nos está dando en Y, en J, tiene componente en J. ¿Hacia dónde va?
va negativo en Y. Este momento es negativo en Y, agarramos la B, es negativo en Y, va hacia abajo y tiene esta tendencia de giro. Mi dedo gordo de mi mano derecha con el vector y mis otros 4 dedos abrazándolo para que me muestre la tendencia de giro. Este es el momento en B. Esas son todas las cargas que hay en B. Vamos a ver las cargas que hay en C. Las fuerzas que hay en C, observemos que el punto de aplicación de las cargas es aquí. Esas cargas las voy a trasladar al eje, aquí a este punto de acá. ¿Listo? ¿Qué cargas tenemos? Tenemos la fuerza radial en C, que su línea de acción obviamente pasa por el eje X. Entonces no genera ningún momento. Esta es la fuerza radial en C. Y la fuerza tangencial es paralela al eje Y. Es paralela al eje Y. Ahí la voy a trasladar y me queda esta fuerza tangencial en C. Cuando traslado esa fuerza tangencial en C, se genera un momento. ¿Por qué? Porque le ha sacado de su línea de acción, que será el radio por la fuerza. ¿Qué tipo de momento se está generando? Un par torsor. ¿Hacia dónde va ese par torsor? Negativo en X, mírelo, acá está. Si es este par torsor, negativo en X, negativo en X. Ese par torsor en C es igual al par torsor de B. Este es el par torsor de B, este es el par torsor de C. Y son iguales. ¿Qué más nos queda faltando sobre el árbol? Las fuerzas que hay en los apoyos. Tenemos dos apoyos, un rodamiento aquí en A y un rodamiento en D. Entonces, en A tenemos una reacción radial, que no sé hacia dónde va, las voy a poner en Z, una reacción A en Z, tiene otra radial en Y, A sub Y. Voy a poner todo positivo, ya ahora cuando realicemos las ecuaciones de equilibrio nos dirá si hemos seleccionado correctamente el sentido o no. Y en D también tenemos una reacción radial en D, en el paralela al eje Y, y otra reacción radial en D paralela al eje Z. Uno de los dos rodamientos está soportando la carga axial. Mire hacia dónde va la carga axial. La carga axial va hacia la derecha. Hacia la derecha. Esta es la carga axial. O sea, hay un empuje sobre el eje hacia la derecha. ¿Cuál de los dos elementos rodantes está soportando esa carga axial? Este que hay acá, ¿sí? Porque el eje se empuja hacia la derecha, los rodamientos están quietos, están montados sobre chumaceras, ¿sí? Y por tanto están quietos los elementos rodantes. Entonces ellos están esperando que el eje se mueva hasta donde uno de ellos y lo golpee. En este caso nos han dibujado que hay contacto entre el eje y el rodamiento. Miren que acá está separado. Por tanto, en el rodamiento debe aparecer una carga radial, pero en sentido, una carga axial, pero en sentido contrario, hacia allá. D en X. Esa carga axial va a absorber la fuerza axial que hay o que genera la rueda que hay en B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar el eje. El eje nos va a generar diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores en los dos sentidos. ¿Listo? Sabemos que la carga axial va a ser absorbida por D sub X. D sub X va a ser igual a la fuerza axial que hay en B y esta a su vez es igual a 481 newtons. Vamos a calcular entonces el resto de reacciones a sub Z, a sub Y, D sub Z, D sub Y, y para ello pues vamos a dividir el árbol en dos planos. Aquí tenemos el plano XY
Y en el plano XY situaremos todas las fuerzas que tengamos en Y, que son la fuerza tangencial en B, la fuerza tangencial en C, y las reacciones que pues de acuerdo a las cargas pues van a quedar esas al contrario, van a quedar hacia abajo, A sub Y y D sub Y. Necesitamos las distancias que hay en el árbol. Entonces, aquí tenemos las siguientes distancias, 50, 50 y 50, entre los apoyos y las cargas. 50, 50 y 50. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, vamos a iniciar con una sumatoria de momentos, puede ser en A igual a 0, momentos positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihorario, y tenemos 50 por la fuerza tangencial en B. La fuerza tangencial en B es de 2728. 2728.37 más 100 por la fuerza tangencial en C. 100 por la fuerza tangencial en C, que es de 4244.13 menos 150 por D sub Y. De esta ecuación podemos despejar el valor de D sub Y y decir que esto es igual a 50 por 2728 más 100 por 4244 y todo esto dividido 150. Nos da que la reacción de sub Y es de 3738.87 newtons. Con una sumatoria de fuerzas en Y vamos a obtener el valor de A sub Y. Y esto es igual a sub Y, que lo hemos dibujado hacia abajo, la fuerza tangencial en B va hacia arriba, 2728.37 más 4244.13, que es la fuerza tangencial de C, menos D sub Y. Resulta que ya conocemos el valor de D sub Y, lo podemos reemplazar y de esta ecuación obtener el valor de A sub Y. A sub Y es igual a 4244 más 2728 menos 3738. Esto es 3233.62 newtons positivo. O sea que hemos hecho bien el cambio de las fuerzas de las reacciones A sub Y y D sub Y. Sub Y hacia abajo y D sub Y hacia abajo también. Listo. Vamos ahora para el otro plano, el plano XZ. Podemos dibujar la Z positiva o negativa, no hay ningún problema. Entonces ZX, este es el eje y vamos a situar las fuerzas, todas aquellas fuerzas que se encuentren en Z. Tenemos una fuerza radial en B positiva en Z, tenemos una fuerza radial en C negativa en Z, podemos ponerle los valores. La fuerza radial en B, vale 993. La fuerza radial en C vale, la fuerza radial en C no la hemos calculado. La fuerza radial en C no la hemos determinado, entonces vamos a determinarla. Me queda que la tangente del ángulo de presión es igual a la fuerza radial en C sobre la fuerza tangencial en C. Por tanto, la fuerza radial en C es igual
a la fuerza tangencial, que es 4244 por la tangente de 20 grados. Esto es 1544.73 newtons. Eso vale la fuerza radial en C, 1544.73. Entonces tenemos las reacciones en D sub Z y las vamos, no sé, a poner todas positivas, y A sub Z. Además de esto aparece un momento flector, que es el momento flector en B. Ese momento flector se encuentra en Y, es negativo en Y. Listo. Observen que Y está entrando al tablero o está entrando a la pantalla. Listo. Entonces, si el eje Y está entrando a la pantalla y el momento se encuentra negativo en Y, entonces ese momento está saliendo de la pantalla. Mi dedo gordo de mi mano derecha saliendo de la pantalla, mis otros 4 dedos mostrándome cuál es la tendencia de giro. Este es el momento en B, que vale 33.675.97 newton metro. Bueno, vamos a determinar las reacciones A sub Z y D sub Z. Vamos a iniciar con una sumatoria de momentos en A, de nuevo, igual a 0. Momentos positivos, aquellos que tengan una tendencia de giro antihorario. Y tenemos el momento en B, porque es una sumatoria de momentos, hay que tener en cuenta el momento, 33.675. Recuerden que las distancias que hay entre apoyos es de 50. Entonces, esta fuerza radial genera momento, también positivo, más 50 por 993, menos 100, negativo porque esta fuerza radial va hacia abajo, menos 100 por 1544.73, más 150 por D sub Z, que tiene una tendencia de giro antihorario. De acá podemos despejar el valor de D sub Z y esto es igual a 33.675 más 50 por 993 menos 100 por 1544. Esto nos dio negativo. Pasa al otro lado del igual positivo y lo dividimos por 150. Nos queda que D sub Z es igual a 474 newtons. Finalmente, una sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Igual a A sub Z más la fuerza radial en B, que es 993, menos 1544.73 más D sub Z. D sub Z ya lo tenemos, lo vamos a reemplazar y podemos despejar A sub Z. A sub Z es 1544, pasa al otro lado del igual positivo, menos 993, menos 474. Nos queda que A sub Z es igual a 77.388 newtons. Y ahora ya podemos realizar nuestros diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores. Entonces vamos a iniciar con el diagrama de fuerzas cortantes en Y. Lo primero que voy a encontrar es A sub Y, que va hacia abajo, que vale 3.233.62. Luego la fuerza tangencial en B, que vale 2.728. Entonces estoy en 3.233 menos 2.728, llego a menos 505.25. Luego me encuentro con la fuerza tangencial en C. La fuerza tangencial en C vale 4.244. Llego a 3.738.
38.87. Y luego me encuentro la reacción de sub y, que debo bajar ese valor. 505, 4244 menos 505, sí, 3738.87, perfecto. Al diagrama de momentos flectores debo determinar estas áreas, esta de acá y esta de acá. Esta área de acá es 3233 por 50, es un rectángulo, esto nos da 161.681.21. Esta área de acá nos da 505 por 50, 25.262.69 aproximadamente. Y esta de acá, 50 por 3.738, nos da 186.943.9. Bueno, mi diagrama de momentos flectores va justo debajo de este diagrama de fuerzas cortantes. Estos son fuerzas cortantes en Y, momentos flectores en Z. La primera área es un área negativa, esto es orden 0, por tanto aquí es de orden 1. Y bajo 161.681.21. Esta área también es negativa, toca seguir bajando. Esta más esta, llego a 186.943.9 y cerramos. Ese es mi diagrama de momentos flectores en Z. Vamos ahora a fabricar los diagramas de este eje en el plano XZ. Lo primero que nos vamos a encontrar es A sub Z, que sube 77.33, 38. Luego en B encuentro 993 hacia arriba. Tenemos 77.38 más 993. O sea, llego hasta 1070.43. En C encontramos 1500 hacia abajo, 1544. Llego hasta 474.3 y de sub Z 474.3, que es este valor de acá, y cierra. Ahora las áreas, necesito esta área de acá, que es 77.38 por 50, nos da 3.869.43, luego esta otra área de acá, 1070 por 50, que nos da 53.521.71, y esta área negativa, 474 por 50, 23.715.17. Ahora sigue el diagrama de momentos flectores. Entonces voy a encontrar un área positiva de 3.869. Subimos con una línea recta inclinada hasta 3.869.43. Aquí me voy a encontrar con este momento. Es un momento externo. Ese momento externo, ¿sí?, está saliendo del tablero, de la pantalla. ¿Sí? Pongo mi dedo gordo de mi mano derecha con el vector del momento. Está saliendo del tablero.
Por tanto, si es saliendo del tablero, hay que bajar en el diagrama, ¿sí? Hay que bajar 33.675. Sí. Haga de cuenta que es como una fuerza concentrada, la misma cosa, pero en este caso es un momento y estamos en el diagrama de momentos. Vale, estamos en 3.869. Estás 3.869, la reacción, acá está. La reacción no, perdona, el área, menos el momento que vale 33.675, 33.675, acá está, y llego a menos 29.806.5. Me encuentro con esta área positiva de 53.000 más 53.521. Llego a 23.000 positivo, 23.000 positivo, por acá más inclinado, así, 23.715.17, y luego esta área negativa que vale lo mismo, llego hasta acá y cierro. Listo, ese es mi diagrama de fuerza cortante y momento flector en ambos planos. Entonces, miremos la zona de mayor momento flector. Se encuentra en la sección transversal B o en la sección transversal C. El momento resultante en la sección transversal B es igual a la raíz del momento en B en el plano XY al cuadrado más el momento en B en el plano XZ al cuadrado. En otras palabras, este valor al cuadrado más este valor al cuadrado y la raíz. Igual a 161.681.21 al cuadrado más 29.806.5 al cuadrado. Tan elevado al cuadrado, pues no nos interesa el ciclo. Nos queda por tanto que el momento resultante en B es la raíz de 161.000 al cuadrado más 29.000 al cuadrado. Esto nos da 164.405.73 newton milímetro. Ese es el momento resultante en B. El momento resultante en C es igual a la raíz de este momento de acá, que es 186.943.9 al cuadrado, más este de acá, que es 23.715.17 al cuadrado. Nos queda que el momento resultante es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Esto nos da 188.442.11 newton milímetro. Listo. Quiere decir que el momento crítico está en C, que es el momento más grande. El par torsor en C también es el más grande, mírenlo, ahí está. Y la carga axial va desde acá hasta acá. Esta parte del cuerpo está siendo sometida a compresión por la carga axial. Y esa carga axial es de 481 newtons. Bueno, entonces como la idea es determinar las cargas dinámicas, debido a las cargas pico, esas cargas pico que ocurren en el arranque, que son 3 veces las cargas nominales, pues vamos a utilizar la ecuación teniendo en cuenta que las cargas se triplican. Estas son las ecuaciones basadas en TECO y en TSM para estas cargas pico, para realizar el análisis de cargas pico. Necesitamos
nos queda haciendo falta el límite a la afluencia. Vamos a mirar con qué material está fabricado este árbol. El material es un IC 1045 laminado en frío. Estas son las propiedades mecánicas, donde esta es la resistencia a la afluencia y esta es la resistencia última. Laminado en frío, 531 la resistencia a la afluencia. Entonces vamos a aplicar primero teco. 531 megapascales sobre el factor de seguridad igual a 4 sobre pi por el diámetro. El diámetro en esa sección transversal, estamos hablando de C, que es donde está el momento flector más grande, tiene 45 milímetros de diámetro. 45 al cubo por la raíz de 8 por el momento flector. El momento flector es este, en C, que la sección transversal C es la que estamos evaluando, que vale 188.442.11 newton milímetro. Como las cargas pico son 3 veces las nominales, entonces por 3, más la fuerza. Esta fuerza es la carga axial. La carga axial es de 481 newtons. 481 newtons por 3 por el diámetro. El diámetro son 45 milímetros. Todo esto elevado al cuadrado. Más 48 veces el par torsor. El par torsor es de 190.98 newton metro. 190.980 por 3 al cuadrado. Y de aquí podemos despejar el factor de seguridad. Por tanto, N es igual a 531 dividido 4, que está dividido por pi por 45 al cubo por la raíz de 8 por 188.11 por 3 más 481 que es la carga axial por 3 por 45 que es el diámetro, esto elevado al cuadrado, más 48 veces el par torsor, que es 190 exponente 3 por 3 veces las cargas nominales al cuadrado. Y esto nos da un factor de seguridad de 6.264 basado en la TECO. Basado en la TSM, y factor de seguridad para las cargas pico, pues es prácticamente lo mismo, 431 megapascales sobre el factor de seguridad igual a 4 sobre pi por 45 al cubo por la raíz de 8 por el momento, que es 188.442.11 por 3 más 481 por 3 por el diámetro, que es 45, esto elevado al cuadrado, más 64 veces 190.980 por 3 elevado al cuadrado. Este factor de seguridad es el siguiente, que exactamente esto. Lo único que va a cambiar es que en vez de 48 tenemos un 64. Nos queda que el factor de seguridad es de 5.86.
basado en la TSM. ¿Sí? El único cambio en las ecuaciones es este factor. Y bueno, eso sería todo el ejercicio para las cargas pico.